Buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir el devocional de esta semana. Vamos a seguir compartiendo devocionales acerca de lo que fue la muerte, la resurrección, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es la esencia del Evangelio que nosotros predicamos. Para esta oportunidad el tema es las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de San Juan capítulo 20 versículo 19, que dice de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, reunidos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La primera razón por qué Jesucristo tuvo que aparecérsele a sus discípulos fue para darles paz en medio del temor. Quizás los discípulos en esos momentos tenían miedo a la muerte, quizás pensaron que también iban a sufrir persecución o también los iban a tratar igual como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Quizás los discípulos tenían una incertidumbre acerca de su futuro, no sabían qué hacer, y quizás ellos en ese momento de su vida necesitaban que alguien les dirija, que alguien les pueda guiar, que alguien les pueda dar paz en medio de esa turbulencia o esa inseguridad que ellos tenían. Y se habían olvidado cuando el Señor Jesucristo les estaba preparando para este día, precisamente, cuando el Señor Jesucristo les había dicho: no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando Jesucristo les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando Jesucristo les había dicho: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Cuando el mismo Jesucristo le dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O cuando Jesucristo les había prometido de un consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar con ellos hasta los últimos días de su vida. Y eran esos momentos cuando ellos necesitaban recordar estas palabras que iban a confortar su corazón. Pero como humanos, quizás, y por el momento tan difíciles que habían pasado de ver morir a aquel que había visto resucitar muertos, de aquel que había visto ellos poder sanar las enfermedades como la lepra, como la ceguera, y quizás de un momento a otro vieron como él iba como una oveja al matadero, es decir, él iba tranquilamente sin poner ninguna resistencia o sin poder hacer algo para poder, digamos así, de alguna manera salvarse de esos momentos. Entonces es en esos momentos donde Jesucristo aparece y le dice: paz a vosotros. En nuestra vida muchas veces necesitamos también paz. Estamos pasando momentos muy difíciles, momentos de incertidumbre, de inseguridad, de temor, momentos en algunos de frustración, de llanto, momentos de crisis económica, de pérdidas humanas, de pérdidas materiales. Esta pandemia nos ha traído a todos nosotros, de alguna manera u otra, sufrimiento, y sufrimientos muy dolorosos. Y es en estos momentos cuando nosotros necesitamos que alguien dé paz y seguridad a nuestros corazones, que nos dé una esperanza a nuestras vidas. Es en estos momentos que nosotros necesitamos de un Salvador, de alguien que nos guíe, de alguien que nos pueda brindar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es Jesucristo el único que nos puede dar esa paz, igual que se la dio en esos momentos a sus discípulos.
Si alguno de nosotros necesita de esa paz, déjeme decirle que el único que puede darle esa paz y que ha prometido darle esa paz a todos los que son sus discípulos o seguidores es nuestro Señor Jesucristo. Acudamos a Él. Él es la fuente de seguridad para nuestras vidas, la fuente de paz en medio de tanta turbulencia que estamos pasando. Justamente hoy día que han sido las elecciones y que hay tanta incertidumbre y se ve un futuro muy gris por la corrupción que hay dentro del ámbito político y por todo lo que se dice de todos los candidatos involucrados en estas elecciones, que no hay seguridad en el futuro de nuestro país y no hay confianza para poder elegir de manera, digamos, tranquila a uno de ellos. En medio de esta incertidumbre política de nuestro país, Jesucristo nos está extendiendo sus manos y nos está diciendo que podemos encontrar esa paz en medio de tanta tempestad que estamos pasando. Pero no solamente Jesucristo les apareció a sus discípulos para darle paz en medio de ese temor, sino dice el versículo 24 hacia adelante: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La segunda razón es para confrontar la incredulidad. Muchas veces estamos cayendo en la crisis de incredulidad. Nos está faltando la fe. Estamos cayendo en un hoyo profundo de incertidumbre, de inseguridad, de incredulidad. Y es en esos momentos donde Jesús está ahí para podernos levantar, para podernos decir: cree en mí, para podernos decir: deposita tu fe en mi palabra. Jesucristo en ese tiempo tuvo que aparecérsele ahí a los discípulos, especialmente a Tomás, para que él pudiera creer. Y tuvo que enseñarle a Tomás ahí las marcas de las manos, el costado traspasado, para que este hombre pudiera creer. Tomás había olvidado que Jesús ya les había dicho, cuando estuvo con ellos en su ministerio, que le era necesario padecer muchos sufrimientos, que le era necesario morir en una cruz, pero que también iba a resucitar al tercer día. Les había puesto el ejemplo de Jonás, que había estado 3 días en el pez, igual él, al tercer día iba a resucitar. Pero todas esas cosas o esas palabras de nuestro Señor Jesucristo se le habían olvidado a Tomás y lo habían hecho pasar por esa crisis de incredulidad, la cual el Señor tenía que confrontarla. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando o pasamos muchas veces una crisis de incredulidad? Y muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones sin considerar a Dios. Y muchas veces hacemos cosas
en esas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, simplemente porque no confiamos en Él. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y que nuestra fe no esté basada en lo que Él pueda hacer, tal vez un milagro sobrenatural, tal vez cosas extraordinarias, sino basada en su palabra. A Tomás le dijo, si no hubieres visto, no hubieses creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos nosotros los que no hemos visto las marcas de los clavos en nuestro Señor Jesucristo, ni su costado traspasado. Pero creemos, porque está escrito en su palabra, creemos en su palabra, que es verdad que Él resucitó y que un día vendrá por nosotros. No seamos como Tomás en nuestra vida. No seamos tan incrédulos y tan esquivos a sus promesas. Decía la vez pasada, es necesario que nos apropiemos de ellas y que podamos gozarlas. Y la única manera de poderlas gozar precisamente es con fe. Si no tenemos fe, no vamos a gozar de sus promesas. Si tenemos fe, vamos a gozar de sus promesas. Y por último, capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que él era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La tercera razón es para confirmar y confortar nuestra fe. Jesús, los discípulos habían vuelto a sus faenas anteriores. Habían vuelto a su vida pasada. Estaban pescando. Y de repente hay un milagro similar al que ellos tuvieron al inicio de su ministerio con Jesús, que fue la pesca milagrosa. Y gracias a ese milagro es que reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. Pero hay una parte muy importante aquí que quiero resaltar. La pregunta que le hace Jesús 3 veces a Pedro. ¿Me amas? Pedro le había negado 3 veces mucho más antes. Pero ¿cuál fue la causa de que Pedro negó 3 veces a Jesús? Fue que él rechazó la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces esta noche antes que cante el gallo. Él dijo, no, Señor, no lo voy a hacer. Yo prefiero ir contigo hasta la muerte, pero no te voy a negar. Esas palabras de Pedro fueron tan ligeras, tan rápidas, tan inconsistentes. Y eso es lo que quería nuestro Señor Jesucristo lograr ahí en la vida de Pedro. Que esas palabras ya no sean tan superficiales o tan ligeras y tan inconsistentes. Él quería lograr que Pedro se diera cuenta de la magnitud de su respuesta y las consecuencias futuras que podía tener esa respuesta. Porque les estaba encargando nada menos que a los demás discípulos, a la congregación o a la iglesia futura,
que se iba a formar ahí en Jerusalén. Era una gran responsabilidad para Pedro. Iban a haber persecuciones. Él tenía que poder fortalecer a esos discípulos, poderles ayudar, de poder dar el ejemplo, de poderlos guiar. Y su respuesta era de tanta magnitud que se tenía que ser una respuesta consistente y no superficial. Y Jesús le insistió 3 veces. Y Pedro le dijo, sí, Señor. Pero esta vez la respuesta fue muy consistente, porque si nosotros vemos después la vida de Pedro, Pedro sí fue a la cárcel, Pedro sí fue azotado. Ahí sí Pedro estaba dispuesto a morir por causa de Cristo, y murió por causa de Cristo. Y guió, y fortaleció, y animó, y predicó, y enseñó a los discípulos que se iban agregando a la iglesia. Hoy en día también el Señor quiere confirmar y confortar nuestra fe, y la única manera de confirmar y confortar nuestra fe es a través de las miles de dificultades que muchas veces tenemos y que nosotros como cristianos le llamamos las pruebas. Quiere que nosotros salgamos victoriosos de todas esas pruebas, pero la única manera de poder confirmar, de querer que lo que nosotros profesamos de labio tenga consistencia y no sea superficial, que ese aleluya, que ese gloria a Dios, que ese amén, que ese te amo, Señor, que ese Señor, quiero consagrar mi vida a ti, que ese Señor, quiero exponer mis dones y mis talentos a tu servicio, que todas esas consagraciones que a veces hacemos no sean superficiales ni motivadas por algún momento o algún cargo de conciencia, sino que sean consistentes en el tiempo y en las circunstancias que podamos pasar. Y que esas respuestas que nosotros damos a las predicaciones que escuchamos o a la misma palabra de Dios cuando nosotros la leemos sean verdaderas, como las fue en estas circunstancias en la vida de Pedro. Él quiere confirmar, confortar nuestra fe. Y la única manera, como les digo, es a través de las muchas dificultades que nosotros podemos pasar en esta vida. Querido alumno, el Señor te está llamando también. Si tú no tienes paz en tu vida, si estos tiempos de pandemia han causado dolor, incertidumbre, si han causado temor en tu vida, el Señor te está extendiendo tu mano. Quiere darte paz en medio de las tempestades que tú puedas estar pasando. El Señor quiere que tú plenamente deposites tu fe en Él. Y Él quiere, a través de su palabra, confortar tu corazón. A través de tu palabra, poder seguir aumentándote la fe. Y el Señor quiere confortar y confirmar tu fe. Que eso que expresamos a veces de labios sea algo verdadero, algo que nace en nuestro corazón. Y la única manera es haciéndonos pasar por momentos no muy agradables al entendimiento humano, pero sí nos van a ayudar y van a confirmar y confortar nuestra fe. El Señor quiere entrar en tu vida. El Señor resucitó y apareció a sus discípulos para darles paz en medio del temor, para poder quitar la incredulidad de sus vidas, para poder confirmar y confortar su fe. Igual quiere hacer con nosotros, y el Señor nos está llamando a que le podamos entregar nuestras vidas a Él. Muchas gracias, bendiciones.